Buenas tardes, pues estamos aquí el equipo talando en la provincia de Jaén, en una finca que se ha estado cogiendo hasta hace poco con maquinitas. Se ha empezado a coger con buggy y paraguas, pero se quiere mecanizar totalmente para el paraguas. Mirad, una finca con riego del pantano de Vado Mojón. Es picual a 12×6. Pero mirad, tiene una postura más antigua, que actualmente está casi todo a 2 patas. Y luego una postura más nueva, una pata. Vale, pues al propietario ya lo conozco de hace un par de años, que le eché una mano en asesoramiento en poda. Y ya nos ha requerido al equipo para que esta parcela la vayamos nosotros podando. La idea que tiene la propiedad es los de un pie, obviamente, cogerlos con paraguas, y estos que se han estado cogiendo con buggy, pues también pasarlo a paraguas. Pero claro, es lo que le comenté yo el otro día cuando vine a ver el trabajo, que tiene dos problemas. Este tipo de olivo así, para coger, ¿veis? Si yo quiero entrar con el paraguas por aquí, me pilla regular, porque me estorba la otra postura. Y por aquí lo mismo. O sea que estos así tendrán que acabar a una pata. En cambio, los que tengan las patas mirando algo para las calles, pues estos medio, pues sí se pueden dejar para el paraguas, y que enganche una pata por cada calle, más o menos, que enganche una pata por aquí y después por la otra calle que enganche la otra. Vale, ese es el futuro. Pero ahora mirad cómo nos encontramos los olivos. A ver, esta poda que se ha hecho estos años atrás ha sido, ya os digo, para maquinita. Y lo que se ha hecho es achaparrar el olivo y sacarlo para afuera. Y tenemos el olivo con las ramas bastante largas. Y ahora la renovación, ahora voy a enseñar, que es aquí bastante peculiar. Bueno, una forma de renovar. Pues veis que, imaginaros, este olivo, ya para el vibro al tronco, sea buggy, sea paraguas, pues estas ramas viejas pues ya vibran regular y sufren y se defolian. Y luego encima pues tiene un radio de copa muy ancho y no coge bien. Pero claro, esto para pasarlo a paraguas, pues ahora tenemos nosotros que volver a formar la cruz, o sea, ya formar una cabeza. ¿Veis? Aquí hay que formar ya la futura cabeza en segundos ramones. O sea que tenemos, por un lado, tenemos que guiar el olivo o una pata o dos, pero tenemos que formarle las futuras cabezas. Y veis que no están del todo formadas, que están pues a alturas bajas. ¿Veis? Unas cruces o cabezas, como lo queramos decir, bajas. Eso está ahí en el límite y habría que sacarlas más altas. Pero luego, ya os digo, estas ramas así viejas, esto vibra poco y veis, mira, veis el vibro lo que les hace. Porque ya estas leñas así negras, pues ya han perdido flexibilidad y el vibro la rompe. Por eso, independientemente del sistema de recolección, los olivos los tenemos que poner más tiernos, tenemos que ir pasando a los segundos ramones. Y aquí, en esta zona, es muy frecuente hacerlo de esta manera. Aguantar la pata el tiempo que sea y en un momento dado hacer un fraile. ¿Qué pasa? Que la mayoría de frailes se han hecho a una altura relativamente baja. Y, a ver si lo que puede ver aquí, que está así muy espeso, con la famosa caída jaenera para el agua, porque es que el agua es ácido sulfúrico para las leñas, que la pudre muchísimo, y ahora las cabezas pues no se están formando como deberían. Vale, no vamos a entrar en polémica. Así que la poda que estamos haciendo es batallar con todo esto y formando los árboles, como quien dice, para formarlos ya en segundos ramones. ¿Veis? Mirad que leña más larga, leña vieja. Y luego nos encontramos que muchas patas, si son de estos de 2 patas, pues está fraileada. Así que si una pata está fraileada, pues a la otra, si quiere el dueño seguir conociendo, no se puede hacer mucho. Los de una pata, pues bueno, no están más. Los de una pata están aceptables. Como siempre, algunos con la cruz baja, pero bueno, no están más. Y este es el trabajo que vamos haciendo. Esto está sin hacer y os voy a enseñar los que ya hemos hecho. Vamos contando a servidor 5 máquinas. 5 máquinas. Voy a pararlo un poquillo. Bueno, pues aquí va el corte. Bueno, estos ya están hechos. Mirad como siempre, que están hechos. Mirad todo el ramo que hay en el suelo. Y a ver si los olivos se puede decir que vayan a perder producción. Siempre los quedamos bastante vestidos. Mira, este que está de un pie con la cruz baja, pues aquí está la más horizontal.
Pues poquito a poco que sí, que habrá que subir la cruz el día de mañana, pues aquí, pero a mí me quedan varias podas, que es lo que yo hablé con la propiedad. Que claro, todos sabemos las dificultades que hay para la recolección y todos quisiéramos hacer así un chasqueo con los dedos, ¡pum!, ya están para paraguas, pero no. Esto necesita 3-4 podas y cuando hablamos poda hablamos bienio, para estar perfectamente recolectables con el paraguas. Que sí, que cada poda que pase se van a recolectar mejor, pero perfecto para el paraguas. Ya os digo que hacen falta 3 podas, 4. ¿Veis? Ese se ha realzado. Este se puede quedar a lo mejor 2 patas, sí. Aquí lo que queremos es que me vaya brotando por aquí, por esta zona, ir a la futura cabeza, pues se le va castigando. Pero mira, estos rabos tan largos, pues para el paraguas son complicados. Para el buggy no vibran bien, por así decirlo, pero bueno, con las varas se terminan de apurar, pero para el paraguas regular. Y ahora el otro pie, pues lo que os digo, que ahora está fraileado y hasta que esto esté en producción. Es que nosotros no estamos en contra del fraile, de mucho menos. Nosotros también hacemos frailes puntualmente, pero no como única forma de renovar. O sea, aquí el fraile se utiliza para pasar a segundos ramones. Cuando los troncos se estima que tienen esos grosas más o menos, ¡pum!, se enfraila, se frailea y se pasa a segundos ramones. Yo digo, es una forma, para nosotros no es la única, que ni buena ni mala, una más. Pero ya os digo, ahora este pie, pues después de frailar se tira 3 años que no echa trama, los 3 años empieza a echar flor, pues en producción que se ponga a los 5, 4, 5, 6. Este sí, claro que se viene arriba. Cuando le frailea este, que deja de competir bastante por la raíz, este se viene arriba. Pero como están tan duros, por eso nosotros, si no hubieran dejado esta finca, pues hubiéramos ido castigando a las 2 patas y demás. 2 patas en plan parejo, sin a lo mejor hacer un fraile. Mira, aquel fraile ya se hizo hace unos años, pues ya está más o menos montado. ¿Veis cómo se queda ya? Ese fraile está hecho. Y daros cuenta que esa cabeza está más llana. ¿Veis? La cabeza está más llana. Pero mirad como al estar esta pata aquí, por este lado, la rama que se cría totalmente vertical. Por eso que el fraile tiene también esta gotera, que tienes que castigarle bastante la otra. Y ya os digo, ahora mismo como está todo con el tema de la regulación, el buggy, hablando claro, el buggy es bastante más eficiente, digamos un buggy, una cuadrilla con recoge de fardos, es bastante más eficiente en kilogramos por persona y día, pero claro, necesita la gente, y la gente cada vez es más escasa. Por eso, lo más independiente, digamos, sería el paraguas. Paraguas ya sin vara sería repera. Pero lo que no podemos pasar una finca de golpe y porrazo a cogerla con el paraguas sin perder producción. Así que este proceso que se está haciendo en muchísimas fincas, por no decir prácticamente todas, si quieren ser viables, de pasar a recolección para el paraguas, que pensás que no se puede hacer en un plis-plas, que esto es un proceso, tiene sus años y depende de las podas anteriores, que a lo mejor eran súper correctas, pero puede que no sean las más adecuadas, pues para pasar a recolección totalmente mecanizada. Bueno, pues vamos a seguir el ruidazo que hay, ¿veis? Los vecinos están cogiendo ahí con su pluma y demás, y nosotros aquí con la tabla, que esta finca, por la mañana estábamos a 2 grados, pero esto está soleado, ¿veis? Y aquí estábamos ahora ya en manga camisa, ahora a la hora de comer, porque no es frío. Por eso antes de febrero, que más o menos los fríos, o sea, antes de febrero y marzo, hacemos fincas que no tienen heladas fuertes. Por eso ya después de marzo, como quien dice, ya no hay heladas prácticamente en ninguna finca. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir. Un saludo.